Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias a los que nos están acompañando en vivo. Ya veo que van entrando. Muchas gracias. Saludos a Susana, a Adriana y a la comunidad que vaya entrando. Apenas estamos enviando el aviso ahí a Telegram y a las redes para que lleguen. Si no están conectados, búsquenos ahí en Telegram como Pepe en Vivo. Ahí estamos enviándoles cuando estamos en vivo, cuando subimos algún reporte, ustedes ya saben. Pero bueno, vamos con la información. Estamos viendo el momento en que cae una estructura bastante grande por lo que estamos viendo aquí. Esto debido a este fenómeno de ciclón que ya ha generado, pues, muchas personas lamentablemente sin vida. Esto es de Mocha, estamos hablando del ciclón de categoría, un nivel de categoría 5 si fuera un huracán, o si contáramos aquí, aunque es el mismo fenómeno, hasta, según reportan, hasta el 90% de la ciudad capital se habría quedado sin luz. También se habla de que ha sido destruido casi toda la comunicación, las torres, etcétera. Fue declarada ya como zona de desastre, ¿no? Vemos los típicos postes tirados, los ya saben. Es una situación muy tremenda que está sucediendo allá en Asia. 6 personas, como les digo, han perdido la vida en aquella región del mundo. Vamos pues a estar atentos a lo que pase. Apenas empiezan a llegar como las primeras cifras de los daños generados y pues bueno, entre Bangladesh y Myanmar se esperan fuertes daños por este fenómeno. Así que pues bueno, estaremos ahí comentando toda esta situación. Bienvenidos y bueno, pues ¿qué tal José Castillo Escoto? Saludos también. Vamos a dos de los principales titulares el día de hoy. Una en la que revelan lo que este señor, el señor Yevgeny Prigozhin, ¿no? Del jefe del grupo Wagner, habrían revelado, según en Estados Unidos, habrían intentado ofrecer la ubicación de las tropas rusas en Ucrania o a Ucrania. De acuerdo a documentos de inteligencia filtrados recientemente, Yevgeny Prigozhin propuso al ejército de Ucrania darles información de dónde atacar a las tropas rusas si retiraban sus propias fuerzas de la ciudad de Bakhmut. O sea, retiren ustedes la gente de Bakhmut, ¿verdad? Y les digo dónde tiren para que le peguen a las tropas rusas. Esto, ya vamos a ver los detalles, ¿no? ¿Qué es lo que se revela o qué es lo que se sabe hasta el momento, ¿no? Si esto tiene pues suficiente fundamento para Rusia, obviamente pues Vladimir Putin y su régimen podría ponerse todavía más duro contra el régimen de Prigozhin. Esto sucedió a finales de enero, cuando sus fuerzas, las fuerzas de los mercenarios, estaban muriendo por miles al día. O sea, es un momento muy tremendo en Bakhmut. El punto más cúspide, digamos, de combate, ¿no? Prigozhin dijo que los comandantes de Ucrania retiraran a sus soldados del área alrededor de Bakhmut y él le daría a Ucrania información sobre las posiciones de las tropas rusas que Ucrania podría utilizar para atacarlas. Prigozhin transmitió la propuesta a sus contactos en la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania, con quienes ha seguido manteniendo comunicaciones secretas incluso pues en estos tiempos. Dice Prigozhin se ha peleado públicamente con los comandantes rusos, de quienes afirman pues que no le están, están restableciendo los suministros básicos, las municiones, la comida para poder continuar. Es tal, pero digo, es una cosa es que estés peleado políticamente con, y otra cosa es ya que básicamente traiciones a tu propio país. Eso me hace una declaración muy dura, ¿no? Según los funcionarios ucranianos, habrían afirmado que han hablado varias veces con la Dirección de Inteligencia de Ucrania por parte del jefe del grupo Wagner, y en este documento filtrado, pues los funcionarios de Estados Unidos también advierten que existen dudas sobre si las intenciones de Prigozhin eran esas o tal vez era solamente un engaño, también podría ser, ¿no? Sobre las intenciones de Prigozhin dice, los funcionarios de Ucrania y Estados Unidos hablaron bajo condición de anonimato para discutir información confidencial. Esto también revelado en una entrevista de Washington Post este mes, donde Zelensky no confirmó los contactos con Prigozhin. Este es un asunto de inteligencia militar, dijo el líder ucraniano en ese momento y no quiso decir más. Pero ya desde aquel mes, desde hace un mes, se sospechaba que Prigozhin, Yevgeny Prigozhin estaba informando
a inteligencia de Ucrania. Ahora, que esa información sea real, pues, ¿no? Quién sabe, ¿no? Sinceramente, puede ser que haga como que está vendiendo y realmente pues sea nada más un engaño para que se retiren las tropas de Zelensky, ¿no? O sea, realmente, pues bueno, es interesante. Ahora, si esto no era parte de un plan con Rusia, o sea, y él estuvo haciendo esto así nada más porque se le ocurrió la idea, sí podría ser investigado por los mismos rusos, ¿no? Y meterse en un broncón que para qué les cuento. Un tema, pues, que estaremos seguramente informándoles más adelante. Mientras tanto, vamos a otra información interesante. Fíjense que la zona de Nord Stream, ¿no? Una isla muy cerca donde sucedió la famosa explosión o explosiones que tumbaron los ductos de Nord Stream 2. Esto del lado de Dinamarca. Han estado sacudidas sobre todo por uno de esos sismos que dicen no tienen explicación, ¿no? Y eso también va a investigarse. Los habitantes de la isla Bornholm, ¿no? Déjenme y ahorita les muestro el mapa donde se encuentra este lugar en el mar Báltico, ¿no? Pues se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron porque, pues, digamos, esto no debería haber sucedido. Déjenme les muestro la imagen, a ver si podemos. Ahí está, esa es la isla, ¿no? Es el mar Báltico, ¿no? Ahí está en la parte sur del mar Báltico, está Alemania, está Polonia. Y bueno, pues sabemos que de hasta por acá, por ahí venían los ductos de Rusia, por bajo del mar Báltico, pasaban por esa isla, por un ladito, y llegaban a Alemania, ¿no? Después se ponen pues explosivos, ¿no? Un supuesto sabotaje, que si fue Estados Unidos, que si fue Rusia, que si fue un país externo, pues quién sabe, ¿no? Es un tema que se sigue discutiendo. Pero lo curioso es que en esta zona, en esta isla, pegadito a esta isla que pertenece a Dinamarca, o a Países Bajos, vamos a decir, ha tenido un sismo que dicen los expertos en la zona que no tiene sentido, que no tiene una lógica. Los sismólogos pensaron que lo que sucedió, esto sucedió por cierto el 13 de mayo, o sea, acaba de suceder, no estoy hablando de las explosiones, cuando se dio el sabotaje, ¿no? Que también se sintió por cierto un sismo, ¿sí? Bueno, dice, por ahora se descartan las posibilidades de que esto sea una explosión. Dicen que no creen que sea una explosión, pero se les hace raro. Dice que es un sismo que no tiene una explicación, aseguran los expertos, por lo menos por ahora. Dice lo siguiente: los temblores fueron ondas posiblemente de presión acústica o algo así en la atmósfera. No creen que ni haya sido un sismo ni que haya sido una explosión. Las autoridades aún no determinan qué fue, qué sucedió. También no determinan todavía exactamente qué pasó en los gasoductos de Nord Stream 2 en septiembre, por lo menos por parte de las autoridades danesas, ¿no? Que también están investigando esta situación y que ellos no tienen todavía una determinación de qué sucedió. Hace poco se reveló nada más que en esa posición, ¿no? En esta isla se había dado cuando se fueron hacia atrás, hacia digamos, revisar el pasado de los días anteriores, se dieron cuenta que en esta zona, alrededor de esta zona donde estaba la isla, en estos puntos anduvieron barcos rusos días antes de la explosión de Nord Stream 2 y la actitud fue rara porque apagaron los transpondedores, ¿no? Estas señales que ellos envían y que tienen que estar enviando en esas zonas porque hay muchos países de otros lugares, estos tienen que avisar su posición. Y ahí en ese punto los apagaron por varias horas. El punto que más duraron ahí fue de 4 horas. Varios días estuvieron en la zona y luego a los días explotó ese lugar, ¿no? En exactamente esa posición del ducto de Nord Stream 2. Entonces, pues bueno, de momento algo sónico o otra cosa, no saben exactamente qué pasó, pero hay una explosión curiosa no una explosión, porque dicen que no es una explosión, que es algo sónico o algo así, pero no saben qué es. Un pequeño sismo que no tiene una explicación y que tampoco creen que sean movimientos de placas ni nada de eso. Entonces, pues bueno, vamos a otro asunto importante. Bueno, pues vamos a otro bloque, a otro bloque de información. Fíjense que
se revela que Rusia está desarrollando un supermisil submarino. Este es un misil que dicen pues sería un megamisil. Ahora, está en desarrollo, pero sí sorprende pues que Rusia está enfocándose mucho en su esfuerzo a tener un gran poder bajo el agua. Cosa que ya les revelaba hace poco como la OTAN, ese es el punto débil de ellos, ¿no? O sea, el punto débil de la OTAN es el mar y ese es el punto que más le está invirtiendo ahorita en Rusia. Dice estar trabajando en un nuevo misil balístico intercontinental submarino, un famoso ICBM o misil balístico intercontinental, como el que hace poco probaba Norcorea, ¿no? Y lo presumía. Bueno, pues ahora estamos hablando de que Rusia lo está haciendo. Esto lo revelan diarios rusos, donde no identificaron quién del Ministerio de Defensa dio esta información. O sea, salió como filtrada la información del Ministerio de Defensa, pero sin decir quién, ¿no? Entonces, según esto, pues se está desarrollando un misil balístico de largo alcance, ¿no? Vamos, intercontinental, que puede ser lanzado desde submarinos y que es un nuevo tipo de arma. Según la Armada rusa, comandada por una de las flotas de submarinos más diversa del mundo, algunas de sus capacidades serían de transportar misiles balísticos con ojivas nucleares que, dicen en Rusia, considera clave en la estrategia de disuasión. Así como que dicen, podremos tener tropas que no están funcionando en Ucrania, que no tenemos tanques, que no tenemos no sé qué, podremos no tener nada de eso, y pues sí, por tierra tiene mucho problema, pero a que nadie se les ocurra atacarnos, ¿por qué? Pues con los submarinos que tenemos suficiente para acabar con el planeta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues Rusia tiene esa carta, ¿no? Que es la carta ya final, ¿verdad? Esa carta esperemos nunca sea necesaria que la saque, pero sí es una disuasión ante tentaciones a futuro de que pudieran querer invadir a ese país. O sea, que realmente no creo, ni veo, ni me imagino que nadie se atreva a invadir a Rusia, pero sí que claramente pues esa es su carta última, no no le conviene utilizarla con Ucrania, obviamente, ¿no? Por ahora, la política señala que la Armada rusa tiene un alto nivel de preparación para acciones, según lo que reportan, con el desarrollo de armas de alta precisión. Ahora, hay dudas que esta precisión y estas armas realmente estén funcionales, porque, hay falta de suministros en Rusia. No tienen suministros de buena tecnología ni de buenos chips. Los que mandaban China, la mitad no funcionaban. Y luego, por otro lado, pues en Rusia hace poco lanzó un misil hipersónico otra vez a Ucrania y se lo paran con un Patriot. Entonces deben de estar, yo creo que bastante preocupados ahorita los rusos por querer demostrar que tienen alta tecnología, ¿no? Y este tipo de noticias que filtran a medios rusos, pues sí, llaman la atención aquí todo. Pero yo siento que tenemos que analizarlo en dos sentidos. Una, que posiblemente sea pura narrativa y pura retórica como para decir, miren, tenemos armas súper avanzadas y generar temor en Occidente para decir, órale, sí están bien preparados. O que a lo mejor sí lo están, ¿verdad? Pero pareciera que, por lo menos lo que se ve, pues es poco creíble ya, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que me llaman la atención el día de hoy. Y otra situación que está pasando en Israel, que pues regresan a estos, vamos a llamar desafíos, amenazas que se están dando allá en esa región. Vamos a eso. Hay facciones del lado palestino que están muy radicalizadas y que ahora mismo pues han amenazado a atacar a Israel en el día de Jerusalén, según lo que han reportado. Han amenazado estos grupos extremistas. Dice, antes de la marcha de la bandera del día de Jerusalén, programada para esta semana, los medios árabes han informado el día de hoy que las facciones armadas palestinas han estado lanzando amenazas a Israel con una renovada campaña poderosa, dicen. Ayer apenas les comentaba que están en una tregua con la yihad de Palestina. Entonces intentan hacer esa tregua y ahora está activa. O sea, no se están lanzando disparos en ambos lados. Después de 5 días de estarse lanzando misiles, pero ya el último día fueron 500, una cosa así, de misiles del lado de Palestina hacia Israel.
que generaron apenas unos cuantos destrozos, porque aparte son misiles muy limitados, ¿no? Y del lado de Israel, pues fueron sobre ciertos líderes de estos grupos de la yihad islámica en Gaza, ¿no? Entonces, esos grupos, desde los grupos, digamos, extremistas, hay grupos o facciones todavía más extremistas que no están siguiendo las órdenes que les dan esos mismos grupos. Entonces, en una de esas puede romperse el alto al fuego y volver a esta situación. O sea que la tensión está al máximo y el desafío es esta semana por este evento de la bandera del día y también por lo de este tema del día de Jerusalén y todo este asunto. Entonces pudieran tratar de aprovechar estos eventos, ¿no? Para hacer ataques. Lamentablemente, pues está muy endeble la paz en esa región. Según el día de ayer, un alto funcionario del FDI aseguró sobre la posibilidad de que una facción terrorista gobernante en Gaza, en Hamas, de los del grupo Hamas, atacaran ese día. Dice, cuanto más se habla de ello, mayor es la probabilidad del evento, sin limitar la capacidad de nuestros enemigos. Dice, los grupos terroristas con sede en Gaza han emitido advertencias similares en el pasado y dice, Israel está preparado sobre qué pudiera suceder en el desfile de las banderas. Los opositores ven la ruta de la marcha a través del barrio musulmán de la Ciudad Vieja como una provocación, mientras que los partidarios lo ven como una expresión de soberanía de Israel. Entonces, pues bueno, ahí va a haber posibles choques, ¿no? Posibles asuntos fuertes. Vamos a otro asunto importante. Después de varios días de problemas en Serbia, donde sobre todo 2 tiroteos llamaron la atención, aunque hubo más tiroteos que pues conmocionaron a la población, sobre todo uno que se dio en una escuela de pequeñitos, de niños, ¿no? Y entonces, pues al estilo de como sucede casi siempre en Estados Unidos, ¿no? En escuelas que luego de repente entran los muchachos y empiezan a disparar para todos lados. Bueno, pues algo así sucedió en Serbia. Nunca habían tenido, hace décadas que no tenían un problema así, y obviamente conmocionó. Y luego como a los 2-3 días hubo otra situación así también de un tiroteo, y así como que varios se juntaron por ahí e hicieron una campaña para que la gente vaya y done o regale o tire o regrese armas, ¿no? Que las entregue a las autoridades, básicamente, ¿no? Las autoridades serbias exhibieron el domingo esto que estamos viendo ahí, ¿no? Una bodega llena, vamos a ver si lo podemos hacer más chiquito la foto, ahí está. Una bodega llena de armas, pero impresionante, ¿no? Ahí encontraron pistolas, cajas de granadas de mano, miles de armas, lanzacohetes antitanques, vamos, que estaban bien armados. Y bueno, pues dijeron que la gente entregó, desde estos tiroteos masivos, la gente pues agarró la onda y órale, hicieron esta campaña de entrega las armas, ¿no? Para pues evitar este tipo de situaciones que lamentablemente pues ya dejaron 17 muertos, muchos de ellos fueron niños en estos tiroteos. Y el presidente Alexander Vučić, pues obviamente tuvo mucha presión, lo que tú quieras, tras estos tiroteos, pero la campaña creo que pues ha tenido bastantes frutos, porque cada una de estas armas es un potencial riesgo en ese sentido, ¿no? Muchas de esas armas pues son armas de guerra, son armas que se tuvieron por otros tiempos que vivió Serbia. Algunas igual no son tan peligrosas, pero algunas sí eran bastante, bueno, las granadas, todo eso, pues como para qué las vas a usar, ¿no? La verdad. Bueno, pues esta situación ahí está. Dice, Serbia tiene decenas de miles de armas traídas de campos de batalla en las guerras de los 90 en los Balcanes. Y este tipo de amnistías que hacen, pues ha generado mucha emoción entre la gente porque pues disminuyen los riesgos ante posibles tiroteos a futuros. Las autoridades han dicho que las personas que tienen ese tipo de armas no van a tener problemas legales en un periodo de amnistía que se está dando ahora, pero pasando el periodo de amnistía, si se tienen armas de este tipo sin el permiso, podrían tener 15 años de prisión, así que pues también hay esa presión, ¿no? Bueno, vamos pues a otro asunto importante.
Vamos a otro bloque de información. Fíjense que Ucrania está avanzando en Bakhmut, según lo que están reportando, pero las cosas no están saliendo tan fáciles como muchos pensarían. Ucrania la está viendo complicada. Miren, esto lo dice un coronel ucraniano, el coronel general Oleksandr Syrskyi, o Syrskyi, que es el comandante de las fuerzas terrestres en Ucrania. Ha dado detalles de lo que está pasando en Bakhmut y dice que las condiciones son extremadamente difíciles, ¿no? Dice, el ejército ucraniano ha pues anunciado que han tenido ya varios avances importantes de kilómetros en Bakhmut, lo que sería el primer contraataque con éxito de los últimos meses. Sí, o sea, están celebrando un poco esto, ¿no? De alguna manera, no sé si llamar celebrar, pero sí que al menos están contentos por tener un poquito de recuperación del territorio, ¿no? Pero el avance de nuestras tropas, dice, en Bakhmut es el primer éxito de las acciones ofensivas en la defensa de la ciudad, según dice el coronel. Pero pues lo que sí se ha demostrado es que ha sido en condiciones extremadamente difíciles. Dice, los últimos días han demostrado que podemos avanzar y destruir al enemigo, incluso en condiciones tan extremadamente difíciles como las que da ese territorio. Y es que en esa zona, pues hay pues básicamente lodo, piedras, palos, o sea, lo que ha quedado en meses y meses de combate diario. O sea, entonces las condiciones son horribles, ¿verdad? Son muy, muy, muy tremendas, ¿no? En las que no es tan fácil poder recargar los suministros y ese tipo de cosas. La Secretaría del Estado de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, ha dicho que y siguen siendo intensos los combates en Bakhmut y que sus alrededores continúan pues con un montón de combates muy tremendos. Dice, los rusos no han cambiado sus objetivos. Están enviando más soldados de asalto a las afueras de Bakhmut, como pues para tratar de recuperar lo que acaban de perder, ¿no? Entonces digo, las cosas están bien fuertes ahí y no hay una posición en la que pues ya digan, bueno, es que ya están retirando. Sí, se retiraron 2 unidades, pero ahí están mandando otras más, ¿verdad? Entonces sí está complicado, ¿no? Ya son pues muchos meses, ¿no? Ya le perdí la verdad la cuenta. Después fue en junio, bueno, en junio del año pasado, pues ya casi cumple el año, cuando empezaron los ataques en Bakhmut. Próximo junio, o sea, pues ya el próximo mes, cumplirían un año en la batalla de Bakhmut, la más larga hasta ahorita, no ha parado, ¿no? Donde Prigozhin, por cierto, pues ha aprovechado para pues hacer su política, ¿no? También, ¿no? Yevgeny Prigozhin se la pasa ahí pues tratando de politizar a su favor el hecho de que él está ahí, el hecho de que pues dice que es el único que ha logrado avances en Bakhmut. Básicamente la casi toma de Bakhmut fue gracias a Prigozhin, ¿no? Entonces ese es un tema por ahí que es interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso ahorita. Sí, se confirman los avances de Ucrania, incluso Rusia ya, el mismo hasta portavoz ruso decía, pues que sí, que ha sido muy complicado estas últimas semanas, ¿no? Aceptando que sí está complicado esto, aunque no dio detalles. El que ha dado detalles es, pues, Prigozhin, ¿no? De cómo, pues sí, Ucrania ha tenido un avance, dice Prigozhin, de 5 kilómetros. Hasta ahorita Ucrania no ha dicho avance de 5 kilómetros, han dicho 2,5 kilómetros, hasta ahí. O sea que, pues bueno, eso es lo que se tiene en ese sentido. Fíjense, déjenme les muestro una de estas imágenes que ha generado impacto el día de hoy, porque el Popocatépetl sigue con actividad. El Popocatépetl, a los amigos que son de otros países, pues decirles que es uno de los volcanes, pues tal vez a lo mejor más conocidos del mundo y que es mexicano, ¿no? Y que sea mexicano. Esta imagen de Webcams de México y de la misma Senapred, pues muestra esta explosión que se dio hoy mayo 15 en un fuerte estallido otra vez, ¿verdad? Entonces sí, pues es interesante, ha estado muy activo, no ha cambiado. Miren, ahí es el momento de la explosión, qué fuerte. O sea, vuelve, bueno, que se escuchó fuerte el sonido, que la gente dice que, pues, miren, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, permítanme. Bueno, ese es el momento en el que se escucha
el fuerte estruendo, ¿no? De este Popocatépetl, de este volcán, el Popocatépetl, donde sigue siendo semáforo amarillo fase 2 hasta el momento, no ha cambiado, pero pues sí hay que estar bien atentos. También se estuvo registrando la venta de ceniza por internet, no sé si se enteraron de eso, me llamó la atención. ¿Para qué se estará vendiendo? Dice lo siguiente: en redes sociales se han viralizado algunas ofertas de venta de ceniza del Popocatépetl por kilo en miles de pesos, dice, quienes sin duda pues pues no creo que hayan hecho ninguna venta, sinceramente, ¿no? Dice, en algunos lugares han estado vendiendo hasta en 10,000 pesos por kilo la ceniza del Popocatépetl. Algunas personas usan la ceniza para fertilizar, por ejemplo, para agricultura y todo esto, por sus cualidades minerales que nutren el suelo. Ok, entiendo, pero de eso a 10,000 pesos por kilo, ¿será tanto así? Pues bueno, el punto es que ¿será que tenga ventas, no, la persona? ¿O será en plan de broma? ¿O qué opinan ahí? Se me hace excesivo, ¿verdad? El precio, no sé, ¿verdad? Igual, no sé. Vamos a otro asunto importante. Hablando de temas internacionales, o regresando a temas internacionales, Rusia, pues, bueno, más bien, Reino Unido estará enviando hacia Ucrania por el tema de la invasión, cientos de misiles de defensa aérea de largo alcance, ¿no? Ya lo había dicho, bueno, lo reitera. El Reino Unido enviará cientos de misiles de defensa aérea y drones de ataque de largo alcance a Ucrania. El Reino Unido proporcionará a Ucrania misiles de defensa aérea que podrán viajar o tener un alcance de hasta 200 kilómetros, según ha dicho Londres, a lo cual ya había dicho el Reino Unido que iba a hacer, ¿no? Ahora lo reitera. Y Rusia lo que dijo pues es básicamente que si eso sucede van a destruir a Rusia, a Reino Unido. O sea, Rusia da una amenaza al Reino Unido así muy muy dura, pero pues que nadie se ha tomado en serio. Y bueno, pues supuestamente, ¿no? Todavía no llegan los misiles de largo alcance, todavía no llegan. Y dice Rusia que ya destruyó algunos. Dice, Rusia afirma haber derribado en Ucrania uno de los últimos misiles de largo alcance entregados por Reino Unido. Pues si apenas van para allá, ya me llama la atención eso. Dice, las Fuerzas Armadas de Rusia han incluido entre los objetivos supuestamente derribados de las últimas horas un misil crucero Storm Shadow, enviado la semana pasada por el Reino Unido, que figura entre las armas más sofisticadas recibidas por Ucrania. La semana pasada lo anunció y en teoría apenas esta semana se iban a usar, pero bueno, ellos dicen que han derribado uno. Habrá que esperar ver evidencias o imágenes, ¿no? Porque pues en esto decirlo es una cosa y ya mostrarlo es otra. Entonces habrá que esperar si van a enseñar imágenes. Si es así, pues aquí las estaremos viendo, ¿no? Son misiles de largo alcance que, según el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, Igor Korashenkov, dice que las fuerzas ucranianas estarán utilizando en los próximos días para atacar posiciones en la región de Lugansk, ¿no? Digo, últimamente en Lugansk ha habido varias explosiones. ¿Pudiera ser que a lo mejor sea uno de estos misiles? Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser. De hecho, miren, hasta que yo tengo entendido, ese tipo de misiles solamente tienen que usarse en zonas de Ucrania. No pueden pasar hacia Rusia. Ese tipo de misiles, ¿no? Específicamente ese tipo de misiles. Entonces, Reino Unido va a estar pues viendo muy de cerca esto, ¿no? Para que no se malutilicen y no quieren meterse en broncas con, obviamente con Rusia, ¿no? Ni nada de eso. Entonces, pues bueno, ahí está. Es posible que se haya dado una defensa, ¿no? De parte de Rusia ante estos misiles. Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser que haya logrado. Yo, sinceramente, pues se me haría muy raro que apenas lleguen ya lo estén usando, pero pues bueno, es un tema que llama la atención ahora mismo. Vamos a otro asunto importante. Bueno, en otro bloque importante, pues según se sabe, Estados Unidos ya se está preparando para el default, ¿no? Para el famoso default, que, pues, ¿qué sería el default? ¿A qué le llamamos un default? ¿No? Pues es
al momento en el que Estados Unidos no pague la deuda. O sea, que llegáramos a ese punto, ¿no? Imagínense ustedes, eso para muchos significaría no nada más un problema, sino pues una crisis económica mundial, ¿sí? Si eso llegara a suceder. No sé si se estén preparando en otros países, sinceramente no lo veo, pero a medida de que se está intensificando las conversaciones sobre el aumento del límite máximo de deuda del gobierno de 31.4 billones de dólares, los bancos y administradores en activos de Wall Street, ya por lo menos las bolsas, están comenzando a prepararse para las posibles consecuencias de un incumplimiento. Si Estados Unidos no cumple y no paga los intereses de la deuda y todo esto, entraría Estados Unidos automáticamente en una nueva calificación como un país en vías de desarrollo. Es más, voy más allá. O sea, ¿qué significaría? Significaría que un país ya no está lo suficientemente desarrollado, porque digo, sabemos que grandes partes de Estados Unidos tienen problemas ahorita económicos, que tienen pues no una crisis de empleo, porque hasta eso sí hay empleo, pero que no está distribuido de manera general, sino que hay zonas o hay estados en los que sí tienen problemas con empleo, hay otros estados que sí tienen de sobra. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los bonos del gobierno de Estados Unidos, dice, sustentan el sistema financiero mundial, por lo que es difícil evaluar completamente los daños de un incumplimiento, pero se creen que las consecuencias serían a nivel global. Si los bonos del gobierno de Estados Unidos sustentan el sistema financiero global, pues nada más imagínense, ¿no? O sea, es más, creen que las consecuencias para el mundo serían todavía más fuertes, más duras que lo que pudiera pasar en Estados Unidos. Entonces, los bancos centrales ahorita, algunos se están preparando, ¿no? Algunos están viendo que viene un posible problema y empezaron a comprar oro, empezaron a comprar o a diversificar riesgos. Dice, los funcionarios de Wall Street que asesoran sobre operaciones de deuda del tesoro advirtieron que la disfunción del mercado del tesoro se extiende rápidamente a los mercados de derivados, hipotecas y materias primas, ya que los inversores, los que comercian y los que utilizan ampliamente esto como garantía para obtener préstamos, ya no lo van a hacer. Van a cuestionar su validez. Imagínense ustedes, uno de los valores tal vez con más sustento, se supone, perdería seguridad, perdería valor. Y al perder valor, pues también un país puede perder mucho poder, ¿verdad? Porque si tu poder está basado en lo económico, pues está o va a estar complicado. Insisto, esto solamente es si los republicanos lo llevan todo al nivel de que no se pueda pagar, o sea, que entren en default, cosa que desde mi punto de vista no va a suceder. O sea, no va a suceder porque es demasiado peligroso para todos, ¿no? Sobre todo que como les decía, están muy molestos los demócratas con los republicanos porque dicen, tú no puedes negociar con el fin del mundo. O sea, dice, básicamente el fin del mundo financiero, ¿no? O sea, si tú negocias con eso, ¿qué va a quedar después, verdad? ¿Con qué vas a negociar en un futuro, ¿no? Estás negociando con fuego, ¿verdad? Estás diciendo, si no haces lo que yo te digo, pues le doy aquí al botón, es como Vladimir Putin, ¿no? Le doy al botón aquí de la bomba nuclear si no haces lo que yo digo, ¿no? Pues no puedes negociar así. Entonces no están llegando a acuerdos por eso. Porque no hay manera de negociar cuando alguien te amenaza con eso, ¿no? Cuando dicen, no, pues tú le pico el botón y que valga todo que eso, ¿verdad? Que ya se vaya toda la goma, no importa, pues no. Aquí la responsabilidad es de ambos, demócratas y republicanos. Aquí no es ese es el gobierno de Biden, no, porque esto es un tema que viene arrastrando a Estados Unidos en gobiernos republicanos y demócratas, republicanos y demócratas. Eso no importa, o sea, cada vez ese país se endeuda más. Y es más, una de las razones por las que más endeudado está Estados Unidos ahorita es porque el mismo Trump le quitó impuestos a los más ricos. Si no hubiera hecho eso, al menos hubiera dinero para estar haciendo muchos de los pagos que ahora no se pueden hacer. Entonces, Trump le quita impuestos a los más ricos, pues tiene menos posibilidades el gobierno de actuar, de reaccionar, ¿no? Pero ha habido otras decisiones también de gobiernos anteriores a ese que también llevan todo a esta posición que tiene Estados Unidos. Entonces, bueno,
decir que Estados Unidos se prepara para el default a lo mejor no es lo correcto. O sea, Estados Unidos no creo que se esté preparando. O sea, me refiero a la gente. La gente no creo que se esté preparando para eso. Los que se están preparando son los de Wall Street, ¿no? Entonces sería a lo mejor lo más correcto decir eso. Wall Street y pues los que saben del tema, los que se informan de esto, pues se están preparando, ¿no? Para un posible default. Que yo insisto, no va a suceder. Yo creo que no va a suceder. Pues sí, pero ¿y si sí? ¿No? O sea, yo creo que por mi lógica no debería suceder, ¿no? A lo mejor no, es incorrecto decir no va a suceder, más bien no debe suceder, no deben dejar que eso pase, porque si eso pasa, las consecuencias pueden ser muy catastróficas para la economía mundial. Igual, no les importa y lo hacen, pues pudiera ser. Entonces, por eso mismo Wall Street se prepara. Los inversionistas de Wall Street sí se están preparando. Habría que observar, ¿no? Habría que ver en nuestra propia economía familiar qué podemos hacer para prepararnos ante posible crisis, ante esta situación. Pues bueno, ahí está el dato. Estaré pues viendo e informándoles más a detalle conforme haya más datos, ¿no? Bueno, pues vamos a otro asunto importante. Hay un reporte, déjenme les muestro la imagen, pero hay un reporte de una explosión pues muy rara porque es dentro de Moscú. Y otra vez es en una tienda de Perekrost, que es una tienda como conocida allá en Rusia. Y otra vez una explosión, ¿no? Ya van varias que hemos reportado, incluso varias en Moscú. Entonces, no sé qué está pasando. Dicen que pudiera ser un artefacto. Otros dicen que no es nada de eso. Es que es complicada la información de repente que viene de Rusia, porque luego te informan y luego no te informan. O sea, entonces es difícil. Lo que sí se sabe y lo que sí se ha visto son múltiples imágenes de gente que estaba en la zona, que grabó y subió a redes sociales esto, y por eso tenemos esta información, ¿no? Que sí se ha hablado de la explosión. En varios medios rusos también se han hablado de la explosión, pero no se ha detallado por qué sucedió otra vez y otra vez en Moscú. No parece un ataque de fuego, o sea, vamos, no parece un misil ni un dron ni nada. Parece que fue de dentro, pero lo que no queda claro es si fue un grupo rebelde, si fue qué, ¿no? O sea, no hay un detalle específico para determinar qué sucedió. Así que, pues bueno, otra explosión más que se agrega. No se habla de heridos al momento, aunque sí llama la atención que es una tienda, ¿no? Es una tienda que en teoría pues está abierta, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el asunto, ahí estaba pues la imagen que les ponía. Vamos a otro asunto importante. Bueno, vamos a otro reporte. Déjenme comentarles que un tiburón atacó a un surfista en Australia y ha llamado la atención porque últimamente se han reportado varios de estos encuentros. Bueno, se sabía que un maestro de escuela, maestro de escuela llamado Simón Bacanello, se sabía que había sido atacado el día sábado mientras surfeaba. Había otros testigos cerca, pero luego no lo encontraron. No lo encontraban. Los buscadores pues empezaron a encontrar partes del traje de neopreno de este surfista de 46 años que fue atacado por este tiburón. Esto frente a la costa del sur. La policía dice que pues está buscando encontrar lo que creen sería el cuerpo. Pues se imaginan que ya falleció, pero no lo han encontrado. El gerente del servicio de emergencia del estado local, Travelin Smith, asegura que también se encontró la tabla de surf, que tenía un mordisco en medio de la tabla. Imagínense ustedes. Aseguran que la pieza de material del traje neopreno y otros artículos parecen ser pequeñas piezas de polietileno blanco y posible material de la tabla de surf. Se encontraron como pedacitos, ¿no? Dice, la evidencia será enviada a un análisis forense. También se está consultando a la familia de Baquellano. La policía continúa registrando las zonas y las playas de las costas para encontrar a esta persona. Y bueno, recuerdan que aunque son muy raros los ataques, piden pues estar con mucho cuidado. Dice, fue el primer ataque mortal de un tiburón en Australia desde el 15 de febrero, cuando un nadador fue atacado por un gran tiburón blanco de 4.5 metros en una playa de Sydney.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Pone raros, pero ya no son tan raros, ¿no? Sobre todo en Australia. Dice, los ataques de tiburones son relativamente raros en el sur de Australia, según la base de datos de incidentes de tiburones en Australia, que hubo 20 encuentros con tiburones en el 2022, lo que resultó en 14 heridos y un fallecimiento en ese año. O sea, fíjense, nada más en 2022 hubo una sola persona que murió y 14 heridos. Este año, pues ya van 2 personas que pierden la vida en ese tema. Pero bueno, ahí está una nota pues curiosa. Vamos a otro asunto importante. Vamos a otro tema muy interesante. Regresamos a temas internacionales y en relación a lo que pasa entre Estados Unidos y Rusia, porque aseguran que Biden alista un nuevo plan para afectar o incluso dicen paralizar la economía de Rusia. Va a pedir al G7 que imponga un nuevo veto a todas, al 100% de las exportaciones. Biden quiere reducir las exportaciones a Rusia, o sea, que no tengan suministro los rusos para hacer presión al régimen de Vladimir Putin. Esto yo creo que se está acelerando también por la campaña que viene de Joe Biden a las elecciones, como para mostrar más fuerza, supongo yo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a pedir esta misma semana a los líderes del G7 que impongan un veto casi total. O sea, va a haber algunas cosas que no, pero casi va a ser total. Me imagino que cosas de salud, cosas como básicas, pues no, me imagino, pero no lo han dicho. Dice, según lo que reportan una fuente cercana al régimen de Vladimir Putin, aseguran que están observando de cerca esta situación. Ahora, dentro de Rusia, pues no creo que vaya a ser nada bien visto este tema. Ya cuando pusieron las primeras sanciones, es cuando empezó Vladimir Putin a lanzar las amenazas con el tema nuclear, cosa que le han criticado mucho porque dicen, bueno, o sea, una cosa es una sanción económica, otra cosa muy diferente es ya ponerte en plan de lanzo bombas atómicas, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a ver fuertes reacciones y declaraciones seguramente de Lavrov, de Biden, de Putin, de Lavrov, de pues toda esta banda, ¿no? Entonces dice, y por otro lado, pues Biden creo que es la única manera que tiene, la única arma que tiene es la económica, pero eso ha hecho, el utilizar esa arma económica ha hecho que muchos países desconfíen. O sea, porque dicen, bueno, y al rato, ¿quién te dice que no lo uses contra mí? ¿Verdad? Entonces, pues mucha gente ha estado muy molesta porque uses un arma económica, ¿sí? Porque entonces dices, tarde o temprano la puedes usar contra mí o contra quien tú quieras, ¿no? Y ese es un problema que ha generado desconfianza y que ha generado que se creen grupos como el BRIC, ¿verdad? Y que pues están en su derecho, obviamente. O sea, dice el BRIC, pues yo creo entonces mi propio bloque económico, ¿no? Y ahorita a lo mejor no es muy potente, pero pues lo pudiera hacer a futuro, ¿verdad? Entonces, pues no sé, ¿verdad? Ahora, si el BRIC empieza a usar la misma onda de hacer presión a través de la economía, pues va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, quién sabe ahí qué onda. Dice, en lugar de restringir las exportaciones sector por sector, Biden quiere que el G7 imponga un veto total a las exportaciones hacia Rusia y que incluyan excepciones en área de agricultura, alimentos y materiales médicos, con el fin de no perjudicar a la población. O sea, nada de... O sea, suministros de alimentos van a tener, suministros de medicinas van a tener, pero todo lo demás, fuera, ¿no? Es una propuesta fuerte, una propuesta que pudiera paralizar parte de la economía de Rusia, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Vamos a ver qué reacciones hay de Rusia, es un tema importante. Dice, si se implementara el veto, las exportaciones hacia Rusia se van a reducir un 67%, alcanzando tan solo $1,500 millones al mes, de acuerdo a este reporte. Bueno, pues ahí está este asunto. Vamos a otro tema importante. La OTAN tiene un plan para Ucrania y es que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pues asegurado, ¿verdad? que tiene
pues sí, la idea de que Ucrania entre a un estándar militar que tiene la alianza. O sea, que tiene que mejorar los procesos de manejo de sus tropas, ¿no? Porque sí, claro que ha habido críticas también para Ucrania, y aquí los hemos comentado, ¿no? O sea, al final tiene todavía algunos defectos importantes, vienen de un régimen que era el de la Unión Soviética, ¿no? Que todavía tiene ciertas mañas, ¿no? Se les ha acusado, por ejemplo, de tema de lavado de dinero, se les ha acusado de problemas de ese tipo, igual a los rusos, igual al montón de países, o sea, el lavado de dinero lamentablemente está en todo el mundo, ¿no? Pero pues ese tipo de cosas no pueden suceder si algún día aspiran a ser parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Entonces, en una próxima cumbre de Lituania, que va a ser en julio, Jens Stoltenberg ya trae un plan para que Ucrania aplique y pase a ser un ejército más derecho, ¿verdad? Más, vamos a decir, más correcto en sus procesos. Dice, esperamos que los aliados acuerden en la cumbre un programa plurianual, ¿no? Para ayudar a Ucrania en la transición de pasar de los estándares de la época soviética a los estándares de la OTAN y pues de la época moderna, ¿no? Europea y moderna, tanto en equipos como en la doctrina militar, y convertirse así en completamente operativa con la alianza. Este plan es un plan práctico para que ya Ucrania pase a ser parte de la OTAN. No significa que vaya a ser parte de la OTAN pronto, para nada, pero sí que al menos sería un plan práctico para que potencialmente pudiera convertirse en miembro de ese organismo. Dice, la tarea más urgente ahora mismo es que Ucrania gane, que Putin no lo haga, ¿no? Dice básicamente. O sea que ahorita no pueden estar viendo los detalles de cómo, qué tan correctos o no son los estándares que tiene Ucrania, porque no pertenece a la OTAN todavía. O sea, lo más urgente es que defiendan su territorio, básicamente, ¿no? Eso es lo que urge, pero tiene que haber un plan ya, ¿no? Básicamente, para pues que sea un ejército más hecho y derecho, ¿no? Entonces, pues bueno, dice, esperamos que no sea un techo, sino un suelo, un mínimo que todos los aliados deberían de proporcionar de forma inmediata y no en una década. O sea, ellos quieren que el plan inicie ya. Por eso en julio empieza la plática para que lo más pronto posible, después de este conflicto entre Rusia y Ucrania, inmediatamente empiecen a aplicar esos nuevos estándares. Pues bueno, ahí está como parte de lo que anuncia Stoltenberg, que va a iniciar en el julio, ¿verdad? Bueno, pues vamos a otro asunto importante. ¿Qué está pasando en Sudán? Que todavía pues el problema no se acaba y parece que no se va a acabar pronto. La Organización de las Naciones Unidas asegura que este enfrentamiento ya casi llega a los 700 personas sin vida, y también hablan de un enorme éxodo, ¿no? Donde pues ya están hablando de desplazamientos internos o refugiados ya incluso a otros países. Según se estima, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas asegura que hay 5.576 heridos, 676 personas que han fallecido, pero se habla ya casi del 1.000.000 de personas desplazadas. Más de 900.000 personas se han desplazado y es posible que lleguemos pronto al 1.000.000, dice este comunicado. Incluidos pues los de los últimos días pudieran ya llegar al 1.000.000. Aseguran que de esos desplazados, casi la mitad, o sea, unos 450.000, son niños que se han visto obligados a huir de sus hogares en esa región del mundo, en África. En Sudán, dice, bueno, según los reportes, las mujeres y los niños son la mayor parte, son el 75% de los refugiados. Pues bueno, ahí está un poco de lo que está pasando en esta región. Otro tema rápidamente, déjenme comentarles qué está pasando en China. Hay un caso que pues está llamando mucho la atención en estos últimos días, porque se trata de un estadounidense en China que va a estar en cadena perpetua, según han dicho. Un tribunal de China ha declarado culpable el día de hoy a un ciudadano de Estados Unidos, se llama John Xin Wan Leong,
de 78 años por haber sido supuestamente espía y ha sido condenado a cadena perpetua. El Tribunal Popular Intermedio de Zhongshu, en la provincia de Jiangsu, al este del país, ha determinado que el acusado, residente en Hong Kong, es culpable de espionaje, por lo que se le ha privado de libertad y derechos políticos de por vida. Bueno, y al ser un estadounidense, pues evidentemente esto, previo a una posible reunión entre Biden y Xi Jinping, pues ha molestado mucho, ¿no? Porque parecía que ninguno quiere mejorar las relaciones entre estos países, ¿no? El tema de Taiwán, el tema económico, que es básicamente una guerra económica, no ayudan y pues sí, supuestamente se van a reunir Xi Jinping y Biden, pero pues con mucho encono y con muchos problemas por detrás, ¿verdad? Así que pues bueno, atentos con ese curioso caso. Otra nota así rápida antes de irnos a los comentarios, decirles que la inteligencia artificial aseguran va a ser regulada. Esto en Europa, por lo menos en Europa sí que la van a regular. Ven ellos que es necesario, dicen que pues hablan de los respetos de derechos fundamentales y el día de hoy pues ya como que se afirma lo que se dijo el jueves pasado, me parece que fue, donde el Parlamento Europeo llegó a un acuerdo, digamos, de crear un reglamento para la inteligencia artificial. Ahora hablan pues de que esto sí es un hecho, sí se va a hacer. Dice lo siguiente, las inteligencias artificiales que puedan alterar el comportamiento de una persona causándole un daño físico o psíquico de manera subliminal, fíjense lo que llegan, en este sentido se van a prohibir los sistemas basados en inteligencia artificial que reconozcan emociones. O sea, cuidado con las emociones porque pues una inteligencia pudiera manipularnos, ¿no? Fíjense, o sea, qué interesante. Aquellos usos que exploten las vulnerabilidades de un grupo específico de individuos, ya sea por su edad, discapacidad física o mental, o con la finalidad de distorsionar el comportamiento de una persona, también se van a clasificar, se van a investigar y se van a prohibir todo este tipo de cosas. Los usos por autoridades públicas o en su nombre para evaluación o clasificación de la honradez de una persona, por ejemplo. O sea, que una inteligencia te pueda analizar y decir, no, este sí es honrado, este no es honrado, este es bueno, este es malo. También se va a regular eso porque pues es muy peligroso que de repente nomás digan, no, este tiene cara de, ¿no? De esto, de aquello, ¿no? Peligrosísimo. El uso en tiempo real de sistemas de identificación biométricos en espacios públicos, también se va a regular eso. También la detección o localización o persecución del autor o sospechoso de un delito únicamente lo harán excepciones para delitos muy graves para poder investigar más rápido a las personas, pero cuando tenga autorización judicial. O sea, no es como que inteligencia artificial para buscar a todos los ladrones habidos y por haber o no sé qué. No. Casos graves y con permiso judicial. Pero eso es en Europa, ¿verdad? Eso en otros países, pues obviamente pues no se va a hacer y va a haber países con un bienestar por la inteligencia, pero al mismo tiempo un control por la misma y pues sí va a estar medio raro esto, peligroso obviamente. Y vamos a los comentarios, ¿no? Vamos pues. Buenísimo, pues a ver, vamos a ver quién está por aquí. Dice Misterios, ¿qué dice España? Vayan por favor comentándonos desde dónde nos están viendo o nos están escuchando. Hay algo que de repente muchos desconocen, que todos los reportes que hacemos, todos los subimos también a Spotify y a diferentes podcasts. Entonces, sabemos que no todos, pues de repente nos ven por aquí. O sea, de repente van manejando y dicen, pues yo prefiero verlo en Spotify o prefiero verlo no sé dónde. Principalmente, obviamente, estamos en YouTube y es donde primero aparecemos, ¿no? Pero, digo, nomás les recuerdo eso por si de repente vas manejando y escuchas Spotify o escuchas, creo que también ya estamos en YouTube Music, o va a haber una sección de podcast en la que va a ser puro audio. También vamos a estar por ahí, ¿no? Entonces, igual, pues, tómenlo en cuenta, aunque creo que todavía no existe, todavía se están... O sea, nos avisaron que venía algo así, pero no tengo datos bien de cómo va a estar ni nada. Entonces, pues bueno, tomen en cuenta
este tema y que estamos en Telegram para que les lleguen los avisos. Dice, en Granada, España, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Ahí estuve, ¿cómo se llama en este lugar? En la Alhambra. Estuve en la Alhambra, dice. ¿Nunca te platiqué eso? Sí te platiqué. Creo que es el lugar o la construcción más bonita en la que yo he estado, ¿no? Impresionante Granada y espero, impresionante la Alhambra, y todo el sur de España. Pero digo, bueno, España en general me gusta, pero específicamente la Alhambra, me gustó muchísimo. Me gustó mucho más que el castillo ahí de Madrid y todo eso. No, la Alhambra es otra cosa. Y creo que los lugares más bonitos que he estado, la verdad es que sí. Dice, sí, dice Dina Adriana, posiblemente ya les gustó el plástico, los tiburones. Oye, ¿qué onda con la tabla de surf a la mitad? Así, un mordisco a la mitad, ¿no? Está cañón. Niratro Pep, dice, saludos Pepe, escuchando noticias que de otro modo no ver en la tele. Muchas gracias, saludotes, pues aquí enfocados mucho al tema internacional, Muchas gracias. Ana Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenas. El video de ayer del tiburón. El video de ayer del tiburón, no sé si lo vieron. Ayer una persona en una canoa, también, se fue el tiburón sobre la canoa. Lástima, ya no lo tengo el video ese. Pero sí está bien fuerte digo, yo sé, casi no atacan. Y luego, se molestan los expertos en el tema, porque dicen que luego vienen la gente empieza a atacar a los tiburones. Yo no me imagino atacando a un tiburón. Respeto a los tiburones perfectamente, pero sí les pinto una línea, no me, si hay una zona de tiburones, pues tienes que tener cuidado, ¿no? Sobre todo en Australia y lugares así, pues como que siempre es medio extremo en ese sentido. Oigan, vean esta imagen, ya no la pasé, pero así se ve un oso saliendo de su proceso de invernación. Se le hace como toda esta pelusa, se fijan, 200 días dura una invernación, ¿sí? 200 días dura una invernación de un oso. Entonces fue captado apenas saliendo, ¿no? Ya bien delgadito, bueno, ni tanto, pero delgadón y con toda la pelucita que se le va haciendo, ¿no? Ese pelo extra y todo. No, al rato ya que camine y se rasque, ande en un río, lo que sea, pues ya se le va a quitar todo eso, ¿no? Pero curiosa la imagen esta que circula, ¿no? Bueno, los explosiones, no, los incendios en Canadá continúan tremendos, pues digo, eso ahí los iremos, ya en la noche yo creo que les actualizamos otra vez porque ya no tuve chance ahorita. Otra cosa que llama la atención, y esto es un tema que ya vi que traen algunos usuarios, incluso ya algunos medios, donde supuestamente, y esto lo voy a platicar más en la noche yo creo, supuestamente Kadyrov habría pagado a la inteligencia de Ucrania para que le regresaran, no los ucranianos, sino los checos, un caballo, un caballo de carreras de millones de dólares, entonces lo tenía supuestamente República Checa, detectó que era pues de un ruso como Kadyrov, que pues anda con todo el tema de la guerra y todo esto, entonces lo detuvieron, ¿no? Tienen pues ciertos bloqueos a este tipo de gente, ¿no? Que son así como gobernantes de Rusia, muy millonarios, y pues se lo bloquearon, ¿no? El mismo caballo Según él menciona en su cuenta oficial de Telegram, ¿sí? Que inteligencia de Ucrania le habló y le dijo, oye, nosotros te lo podemos conseguir. Te caes con $18,000 y te lo conseguimos. Hablamos con la República Checa y hacemos que te lo regresen. Y supuestamente llegaron a un acuerdo en el que se lo van a regresar. Entonces, básicamente, pues un funcionario de muy alto nivel de Rusia, pues le está pagando a Ucrania porque le regresen un caballo desde República Checa. A lo que voy es que es muy curioso porque, pues al final estás pagando pues al país que sabemos que es tu enemigo, básicamente, ¿no? Está muy raro, ¿no? Habrá que ver qué más reacciones hay, ¿no? De este supuesto caballo, pero es un caso curioso al menos, ¿no? Que todavía ando ahí checando qué pasó. Otra cosa curiosa, ahorita sigo en los comentarios. Paul 311, ¿cómo estás, Paul? Qué gusto verte. Buena tarde, buen día, no, ya tarde. Acaba de pasar. Vean lo que pasa en estos cohetes
del Falcon 9. Se me olvidó. Mira, ahí está, miren, ven lo que está caminando. ¿Ven lo que está caminando ahí? No sé, debe ser, yo creo que sí debe ser un truco, aunque no me he puesto a buscar el video original y todo, la verdad no he tenido chance, pero los usuarios dicen que sí, que si te vas al video original, que ahí está supuestamente la imagen, ahí está, hay algo aquí, miren, en aquí, ahí, dicen que es una rata, pero no, pues una rata, es una rata gigante, pero hay algo ahí, o sea, hay algo ahí que anda caminando, miren, por acá, miren, ahí va. Hay algo, hay un animal supuestamente, pero eso es en el espacio ya. O sea, el momento en que está saliendo al espacio. O sea, entonces en teoría está muriendo, se está congelando en ese punto. O sea, está en la casi a punto de salir a la atmósfera, ¿no? Y no sé sinceramente, o sea, bueno, por ahí se ve. Por ahí alguien tuvo mira, ahí está, ¿no? Alguien tuvo la visión de ver que algo se estaba moviendo y raro. Ahí va. Igual es otra cosa que parece un animal y no es un animal, ¿verdad? Es una estructura de ahí, ¿verdad? Quién sabe. Pero como se le ve como orejas, o sea, estas cosas son gigantes, insisto, no puede ser una rata, como dicen. Pero bueno, ha estado circulando esa imagen, no tengo... Si alguien tiene algún contexto más de esto, pues por favor hágamelo llegar, porque lo vi hace como 2 días, pero lo he tenido pendiente comentar. No es nuevo el video, o sea, el video ya tiene rato, entonces pues seguramente habrá alguna explicación por ahí. De hecho, este video, en particular, lo subieron el 29 de noviembre del 2022, pues digo, ya tiene tiempo el video. Pero me llama la atención si alguien ya encontró pues una posible explicación de qué andaba ahí, ¿no? Está chistoso al menos. Carlos Martínez, ¿cómo estás? Qué buena onda que andes por acá, saludotes, muy buenas. Ana dice misterios. Dice, bueno, los surfistas sí, supongo que van con su traje de neopreno. Y dice, sí, hay un caso, creo que lo he comentado varias veces, pero un caso de un surfista que lo atacaron 7 veces tiburones, cuando es algo demasiado raro, ¿no? Entonces, creían que era que él, todos los surfistas, pues, orinan cuando están en el mar, ¿no? Entonces, no es que van y el baño, porque sacarte todo el traje y todo es mucho rollo. Entonces ahí mismo orinan dentro del traje, ¿no? Y chavo tomaba mucha agua y entonces pues orinaba mucho, ¿no? Entonces dice él que entre 7 y 14 veces orinaba mientras surfeaba, cuando los surfistas normalmente lo hacen una vez o máximo 2. Él lo hacía en exceso, o sea, así era su cuerpo, su constitución, no sé. El punto es que lo orinaba mucho y creían que esa era la explicación del por qué los tiburones lo atacaban mucho, ¿no? O sea, que 7 veces, cuando hay surfistas que tienen 30 años surfeando y nunca los han atacado, y él 7 veces, ¿no? Una cosa exagerada, ¿no? Entonces decían que era por eso, ¿no? Que esa era la explicación que encontraban, o la única que encontraron hasta ese momento, ¿no? Dice Pepe, es como los trozos de plástico y los globos aerostáticos, dice, esos que lleva... Sí puede ser, ándale, exactamente, yo creo que es algo así, ¿no? Pero está chistoso al menos. Dice, pues los hackers lo van a hacer y podrías investigar a quien quieras, dice Cintia Rubio. Claro, o sea, pudieran hackear, tú dices, las inteligencias y eso. Y luego utilizar, claro, sí, es posible. Eso se llama una caballada. Dice, confesor, ¿cómo estás? Saludotes. No, caballada, no sé cuál sea esa. Dice, hola, Pepe Strix. Muchas gracias, Armando Osorio. ¿Cómo estás? Muy buenas. Margarita Rosas también. Dice, siempre que puedo los escucho. Todo muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que comentas. Saludos hasta España, hasta Toledo. Muchas gracias. Dice, a ver quién más está por ahí. Seila Martínez. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Quién más? Mister O, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Mister O? Muy buenas. Saludotes también. A ver, dice, mira, la temporada de huracán empezó hoy, el 15 de mayo. Sí, empezó específicamente hoy. Y luego en junio, perdón, empieza el otro lado, ¿no? Entonces, saludotes por ahí. Dice Carlos Martínez, ¿cómo estás? Daku, muy buenas. Dice Daku, un directo que extraño. No, pues bueno, ya estamos transmitidos de la semana pasada.
el mediodía, ¿no? Entonces estamos subiendo desde aquí los bloques, ¿no? Como les comentaba, lo preferimos hacer así porque así tanto podemos platicar ahorita, pero también voy aprovechando y voy grabando, ¿no? Por eso cuando pongo esta imagen, miren, significa que cambiamos de bloque, ¿no? Esta última no, sino la anterior, esta, miren, donde dice las noticias, no sé qué. En ese momento hago el cambio, ¿no? Dejo de grabar y empiezo a grabar el siguiente bloque, ¿no? Entonces, pues básicamente estamos ustedes y yo aquí grabando, ¿no? En esta parte ya los comentarios ya no la grabo. Se queda en el directo, obviamente, pero ya no la grabo. Pues hubo varios comentarios que nos decían desde hace tiempo, la verdad, nomás que no encontramos la forma de que pudiéramos hacer los directos a esta hora, ¿no? Porque eran los directos más los bloques. O sea, grabábamos uno y grabábamos los otros. Entonces era una friega. Y aparte que de repente, pues tampoco hay tantas noticias, ¿no? Entonces mejor conjuntamos todo en un directo. Un directo suele durar 1 hora más o menos, 1 hora, hora y media. Y vamos haciendo 4 bloques, ¿no? Entonces ya aquí tenemos pues todo el orden, todos los reportes, ¿no? Y vamos pues haciéndolo de esa manera, ¿no? Entonces muchísimas gracias por acompañar. Mucha gente puede acompañarnos en vivo y pues o lo ve en diferido, pero prefiere el video largo, el en vivo, así. Y otros lo prefieren por bloques según pues el reporte y todo, ¿no? Entonces pues bueno, agradezco eso. Alejandro, ¿cómo está? Dice, Yevgeny Prigozhin hay que llamarlo el flautista de Hamelin, donde él habla y canta, van todos los occidentales hasta la CIA, dice Alejandro Sánchez. Pues no es que vayan todos para allá, nomás simplemente es un personaje pues que es muy cercano a Vladimir Putin y que pues ha sido muy curioso, ¿no? Ha sido muy llamativo, no para nada creo, sinceramente, que van a estar dándole o asegurando que todo lo que diga va a ser verdad, porque pues al final él se ha basado mucho en engaños, ¿verdad? Y en mentir, ¿verdad? Y cosas así. Y trae muchas broncas con Vladimir Putin, porque, mira, cuando ofrecieron hacer compañías de guerra, ¿no? O sea, compañías paramilitares en Rusia están prohibidas bajo su constitución. O sea, bajo la constitución de ese país, tú no puedes hacer una compañía paramilitar. Y hay muchos países que lo tienen prohibido. Y le dan una chance, le dan una oportunidad a Prigozhin, pero todo mundo dicen que es pues también porque es como el tonto, ¿no? Digamos. O sea, yo no creo que sea un tonto, pero muchos lo consideran así por haber aceptado esa posición sin haber cambiado la constitución. Porque en cualquier momento lo meten en bronca y ¿sabes qué? Pues si en la constitución está prohibido, así que vas para la cárcel. O sea, realmente, pues en un principio era muy peligroso, ¿no? Yo creo que ahorita a lo mejor no tanto porque tiene 50,000 soldados que lo protegen, aunque también, insisto, son mercenarios, ¿verdad? ¿Qué tanta solidez, qué tanta empatía o cercanía puedan tener con él? Pues quién sabe, ¿no? O sea, porque no, insisto, no dejan de ser pues mercenarios y aún así creo que parecen ser más cuidados que los mismos tropas rusas, o sea, porque pues los soldados o los comandantes casi nunca, sí se ha habido algunos, pero casi no ha habido protestas, o sea, sí ha habido algunos grupos de soldados que sacan un video y pues se lo lanzan ahí al Ministerio de Defensa ruso diciendo, oye, mándanos uniformes, mándanos más municiones, mándanos, así sí ha habido, ¿no? Fácil, unos 4 o 5, aquí lo hemos comentado, pero nadie tan conocido como Prigozhin, ¿no? Pero bueno, Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas, Sally Gallo, Castillo, Castillo Escoto, saludos hasta Nicaragua, muy buenas, José Domínguez, a toda la comunidad. Dice, existen las AIs enfocadas a sistemas de seguridad anti-hackeo y anti-craqueo. Yo creo que sí ha de haber, Paul, formas de hacer más seguro eso, pero como todo, no, nada es infalible. Entonces, o imagínate al contrario, ¿no? Inteligencias artificiales enfocadas a hackear o a ¿no? A hacer este tipo, yo creo que también sí ha de haber, ¿no? Ha de haber varios por ahí. Ya quita el botón, Astrid. Dice, Cintia Rubio, dice, son transacciones personales y
se acredita que el caballo es tuyo, es como pagar un rescate de secuestro, dice Cintia Rubio. Interesante, Cintia. Sí, pues puede ser, sí, o sea, puede ser que sean personales, o sea, que alguien haya tenido un contacto por ahí, una cosa así, y que a través de eso haya sido el movimiento, claro, puede ser. O sea, el punto es que, el hecho de que tenga, pues, caballos de millones de dólares, Kadyrov, sí me suena curioso, ¿no? Pues es un gobernante que se ha hecho multimillonario gobernando Chechenia, ¿no? Es como, más que un gobernante, más bien parece un rey, ¿verdad? O sea, vive con unos lujos impresionantes. No sé si vieron parte de la boda del hijo, y lo poco que se ha visto es impresionantemente ostentoso, ¿no? Todo eso. Pero, y él mismo dice ahí, dice, no, $18,000, que me cobren eso, le dio risa. O sea, que le cobraran $18,000 por hacer ese favor, por así decir, le dio risa, dice, pues comparado con el valor que tiene ese caballo, ¿no? Es más, es que ese caballo aún y, pues aún y que ya no pueda correr, suponiendo, ¿no? Pues como semental también me imagino que debe ser muy, 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 muy valioso, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, pero sí está, sí, yo creo que tiene razón, o sea, es un movimiento más como entre personas que trabajan tal vez en inteligencia o trabajan en no sé dónde, o dicen trabajar en inteligencia. Buenísimo. Dice Paul 311, dice, fui programador informático y últimamente me he puesto un poco al día con eso de las AIs, y dice, yo lo vi la semana pasada en un directo de cómo una informática recibía múltiples ataques. Qué loco. Dice, pero automático, tú dices como tipo bots, una onda así, o de alguna inteligencia, dices tú. Un informático youtuber, buenísimo, dice Misterios. Oigan, bueno, pues nada, me voy despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos, gracias a Paul, estuvo aquí en la moderación. Paul 311, saludos a toda la comunidad. Dice aquí Paul, Pepe, las AIs para hackear son lo más normal, dice, pero para evitarlo no las he visto. Lo más fuerte que he visto es el CAPTCHA de Google. Sí, está, pues, relativamente sencillo, ¿eh? Pero posiblemente sí haya, no sé, quién sabe. Pues dice Misterios que sí, ¿verdad? Bueno, pues un abrazote, que tengan un excelente día. Si no le han dado esa manita para arriba, pues por favor dénsela. Y al rato en la noche nos vemos con el reporte. Astrid y yo estaremos en vivo platicando y conversando un ratote con ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.